Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos y a todas. Bueno, muy contento de que tengamos este espacio. Acá me presento, yo soy Maxi, soy responsable de desarrollo institucional de Wingu en el Cono Sur y bueno, hoy vamos a tener una entrevista que nos está acompañando Nikki Becker de Jóvenes por el Clima, bueno, una de las activistas de Jóvenes por el Clima, que es una de las agrupaciones más grandes del país, también es una agrupación mundial y regional que justamente lucha contra el cambio climático, contra la incidencia de ciertos sectores privados y gubernamentales frente a esta situación que se da. Así que bueno, Nikki, no sé si querés agregar algo más para presentarte. Uy, qué complejo es presentarse uno mismo. No sé, que tengo 20 años, suele ser un factor que influye también porque parte de lo que hacemos, bueno, desde Jóvenes por el Clima también es luchar por más incidencia de la juventud, ¿no? También dentro del paradigma de la sociedad. Bueno, seguramente, o sea, hay muchísima gente del otro lado, seguramente hay gente que escuchó de Jóvenes por el Clima, hay gente que conoce, hay gente que sabe poquito. No sé si querés contar un poco la historia del movimiento, o sea, tanto a nivel local como a nivel mundial, como en Latinoamérica, así podemos saber un poco más de esto. Perfecto, nos vamos un poco más para atrás. Jóvenes por el Clima, acá surge en febrero del 2019, cuando empieza a tomar mucha importancia la figura de Greta Thunberg ahí en Europa y en general se empezó a tener mucha fuerza el movimiento juvenil climático, pero en Europa. Y llamaban a la primera movilización internacional, que era el 15 de marzo del 2019, y a unos amigos nos empezó a pasar que empezamos a ver esos videos que empezaban a circular, pero que no existía nada similar acá en Argentina ni en Latinoamérica. Digamos, no existía una expresión de ese movimiento acá, con también todo lo que implica que sea un movimiento en Argentina, Latinoamérica, que es muy diferente a un movimiento de Europa. Entonces, cuando vimos esto y también empezamos a entender esto desde lo personal, yo no es que nací siendo ambientalista, sino que todo lo contrario, o sea, creo que como a la mayoría que todavía lo que nos pasa es que entendemos al ambiental como que se asocia a un oso polar, que por ende no nos importa, porque si hay tantos problemas que tenemos como sociedad, tantas injusticias, mirá si me voy a poner a luchar por un oso polar, cuando en realidad la crisis climática no se trata de eso, sino que se trata justamente de los derechos humanos más básicos y que justamente es algo que no se puede separar, ¿no? De la justicia social, de los problemas sociales en general. Y un poco a mí personalmente me pasó de ver un video de jóvenes en Europa llamando a esta primera movilización y me indignó mucho, pero por el lado de cómo era posible que había gente de mi misma edad que por el solo hecho de vivir en Europa tenía información que al parecer yo no tenía, porque yo no lo había visto ni en la escuela, en los medios de comunicación, no era un tema que yo hablaba con mis amigos ni en mi familia, o sea, no estaba para nada presente en mi vida el tema de, de me Fernández, de la crisis climática. Eh, y nada, o sea, sí, una noción general, ¿no? Pero no realmente. Entonces empecé a investigar y cuando justamente entendí esa conexión que había con la cuestión de derechos humanos, dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? O sea, convertir esa indignación en acción colectiva. Excelente, excelente. Nikki, te cuento una historia para introducirte a esta pregunta. Yo estaba el 9 de marzo, estaba en el sur, en la Patagonia, en el Bolsón, estaba trabajando ahí con mis auriculares. Qué Levanto la lindo. vista y veo muy lindo, y veo literal, una pared de fuego gigante que se venía, o sea, se venía hacia mí. Y bueno, me acuerdo que ese día fue un día de mucho caos, vi gente llorando que lo había perdido todo, había muertos, había desaparecidos. Y al día siguiente abro el diario, abro los principales diarios, de hecho me acabo de ver una de las tapas de esos diarios y hablaba de la princesa y el príncipe de Inglaterra, hablaba del superclásico, Muy pero relacionado. muy relacionado. Pero sin embargo, en las redes sociales, tanto Jóvenes por el Clima como otras organizaciones, había un activismo muy fuerte. Entonces te quería preguntar si este es un patrón que se repite en el medio ambiente, de que hay una invisibilización de la problemática por un lado, pero a la vez estas organizaciones, o sea, como Jóvenes por el Clima, son las que realmente difunden y dan este mensaje. Sí, creo que está buenísimo lo que contás porque es un poco contar en un ejemplo algo que se ve un montón, o sea, y creo que pasa por un montón de razones. Primero porque si bien desde que nace el movimiento juvenil en 2019 creo que se instaló muchísimo, o sea, creo que hoy en día es mucho más común
agarrar un diario o cualquier sitio de noticias más tradicional y encontrar noticias que hablen de lo ambiental, en general suelen estar más lavadas, o sea, suelen ser como 10 tips para solucionar el cambio climático, que una receta así no existe, ojalá estaría así, no sé, ojalá yo les podría decir, bueno, estas 10 cosas podemos hacer cada uno y se soluciona todo. Bueno, no, es mucho más complejo, pero digamos, está un poco más instalado. Igualmente, justamente, y remontándonos a este 2019, cuando nosotros llamamos a esta primera movilización, nosotros teníamos miedo que no venga, pero nadie, o sea, que seamos 10 personas, y que tampoco estaba mal, digamos, iba a ser una primera experiencia. Y cuando convocamos, vinieron más de 5.000 personas acá en frente del Congreso en Capital Federal, y fue una locura, porque fue entender que, bueno, no es que a nadie le importaba, sino que no había ningún movimiento que esté centralizando eso y poder compartir información. Y con esto que decís, Jóvenes por el Clima, cuando creamos un Instagram para justamente llamar a esta movilización, tenía un objetivo muy concreto, nosotros empezamos poniendo algunos datos, ¿no? Del cambio climático, y en una semana tuvimos más de 10.000 seguidores, que, digamos, crecía exponencialmente, o sea, nuestros seguidores. De hecho, hoy en día tenemos una plataforma con más o menos 150.000 seguidores, que nos permite justamente lo que vos decís, o sea, poder difundir nuestro propio contenido, poder hablar de absolutamente lo que queramos sin depender de los medios más tradicionales que en muchos aspectos están atrasados, ¿no? En todas estas cuestiones. Entonces creo que lo que tiene que ver con las redes sociales apoya mucho tanto lo que sucede en persona, como fue en esa movilización, que todas las personas que vinieron posiblemente se enteraron por Instagram y algún medio de comunicación, pero a su vez también poder generar acciones, y más a la pandemia, también mismo en las redes sociales. Claro, está buenísimo lo que mencionás. Bueno, yo en Wingu trabajo con muchísimas ONGs y organizaciones sociales y me llegan un montón de mensajes y seguramente hay muchas ONGs ambientalistas o muchos referentes de ONGs ambientalistas del otro lado. Y algo que suele ocurrir mucho es que me mandan un mensaje, se me acerca alguna ONG ambientalista y me dice, somos una ONG del norte de Chile que tenemos este problema contra la minera contra alguna empresa que está ahí teniendo un impacto muy fuerte, queremos difundir nuestra causa, queremos que nos ayuden, o sea, ¿qué les dirías vos a todas esas organizaciones del otro lado que pueden hacer para realmente hacerse escuchar, para realmente tener algún tipo de incidencia en eso que están intentando cambiar? Bueno, creo que hay un montón de aspectos. En principio es mucho trabajo, o sea, es dedicarle mucho tiempo, digamos, no hay una receta de qué hacer y que se convierta. Y después creo que es hablar de lo que a uno realmente siente, le importa, y que por más que no sea lo que, digamos, cuando nosotros empezamos con Jóvenes por el Clima, ahora está más instalado, pero nadie hablaba del tema, y sin embargo creamos un Instagram hablando del tema y disparó, que es un poco lo que te decía. Creo que se trata de eso, ¿no? Como con lo que tiene que ver con las herramientas que tenemos, poder viralizar, poder difundir justamente estas cuestiones que nos importan, pero que cuesta muchas veces que se instalen. Después, en términos de cómo tener incidencia, creo que hay diferentes formas. Desde Jóvenes por el Clima, por ejemplo, trabajamos mucho lo que tiene que ver con la incidencia parlamentaria para que pasen diferentes proyectos de ley, entendiendo que la crisis climática tiene que solucionarse de una forma estructural, que tampoco es con una ley o con muchas leyes, porque es algo hasta mucho más macro, pero que bueno, tenemos bastante influencia en lo que tiene que ver ahí, por ejemplo, con la sanción de la ley de cambio climático en 2019 acá en Argentina, la ratificación del Acuerdo de Escazú, hace poco en Argentina también se aprobó la ley de educación ambiental, digamos, bueno, eso es una forma de hacer incidencia, pero hay millones, hacer una marcha también es una forma de hacer incidencia, acciones de presión, o sea, me parece que es también encontrar cada uno, bueno, cuál es la estrategia que quiere tomar. Ok, ahí me dejas pie para mi próxima pregunta, que es, ¿cuál es este límite de dejar de ser influencer o dejar la lógica influencer para realmente en las redes que yo utilice o en los medios tener un impacto en el día a día? Sí, eso es un riesgo, ¿no? Que tenemos con las redes sociales. Creo que pasa mucho más en el norte global que en el sur global, y creo que pasa mucho más con el como freelance activist, ¿no? Como gente que no pertenece a un movimiento, sino que es activista, pero digamos como de un lado capaz más individual, sin pertenecer a un colectivo, y que usa sus redes sociales y que a veces termina pasando que queda ahí, que está buenísimo, que es una herramienta, como hablábamos, esencial, pero que no tiene que pasar que, bueno, las redes sociales nos coman la estrategia, ¿no? Que digamos, todo lo que hagamos lo terminamos haciendo para, no sé, sumar más seguidores y no sé qué, y que después se termina convirtiendo en que no terminás cambiando nada, sino que terminás reproduciendo como las mismas lógicas de siempre. Entonces creo que las redes sociales, al fin y al cabo,
nos tienen que servir para potenciar lo que hacemos trascendiendo la pantalla, porque al fin y al cabo lo que buscamos es un cambio en la forma en la que vivimos. Queremos construir un mundo más justo y eso trasciende, ¿no? Una pantalla. Entonces creo que hay que usarlo como herramienta, pero también entender eso, ¿no? Como no quedarnos siempre ahí. Ok, buenísimo. Y aprovechando y hablando un poco de la lógica influencer, ¿vos cuál, o sea, cuál es tu red social preferida y por qué? Para esto, para justamente trabajar temáticas ambientales, incidir. Yo la que más uso es Instagram. O sea, Twitter la tengo, me gusta más para leer que para usarla yo, como que nunca me acuerdo que yo la puedo usar, como que no forma parte de mi, no sé por qué. O sea, un poco sí, pero no mucho. Y Instagram sí, siento que es como la herramienta capaz con la que más cómoda me siento para transmitir un contenido, ya sea, por ejemplo, bueno, en redes sociales, nosotros en Instagram con Jóvenes por el Clima tenemos como 150.000 seguidores y lo que hacemos mucho es, bueno, pensar hilos con información, pasar datos, contar una historia, contar una noticia, contar las cosas que hacemos, o sea, también jugando con la imagen, porque muchas veces lo que pasa para mí con lo ambiental a la hora de comunicar es que como muchas veces parece que se trata de, no sé, números, cifras, proyecciones, y es muy difícil entender si yo te digo, sí, aumentaron 1,1 grados desde la etapa preindustrial a nivel global. ¿Y eso qué significa? O sea, bueno, significa lo que te pasó a vos con los incendios, significan un montón de cosas, pero por eso pienso que justamente cuando hay incendios, la gente se preocupa más porque lo puede ver con sus propios ojos o con fotos al menos. Y creo que Instagram te permite como un poco también poder aprovechar eso y comunicar de una forma distinta. Aprovecho para preguntar, sé que son jóvenes por el clima, que trabajan sobre todo con la juventud, pero ¿cómo hacen para también comunicar a un público más grande, un público mayor que por ahí está por fuera de las redes, pero son personas que tienen que incidir? Y muchas veces son o sea, los más difíciles de hacerles cambiar usos y hábitos Total. de sus costumbres en el día a día. Total. Bueno, ahí creo que es el no quedarse nada más con una red social o justamente lo que hablábamos, con las redes sociales. O sea, de hecho, desde Jóvenes por el Clima tenemos un programa de radio en Nacional Rock, que es una radio acá de Argentina. Yo estoy en Futurock también, un programa los sábados de 4 a 6 que lo subimos a Spotify. Eh, Tenemos columnas en diferentes diarios, escribimos en diferentes diarios, tratamos de justamente también estar en esos lugares donde sabemos que justamente le llegamos a otro tipo de gente. Me parece que mientras más ampliás, a más gente le llegás, eso es ser siempre una regla que te guía a la hora de pensar la estrategia, ¿no? Pero sí, clave. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora tengo una pregunta un poco capciosa y difícil, que es cómo A ver, desde, cómo desde jóvenes por el clima, o sea, cómo conviven con, o sea, con todas las contradicciones de los usos de la tecnología, porque que, digamos la tecnología no es la herramienta con menor impacto ambiental que hay, o sea, siempre hay servidores por detrás, hay mucha producción de hardware para que utilizamos en nuestro día a día y que a veces son herramientas, viste, que duran muy poco tiempo y que tenés que reemplazar. sí, creo que en ese sentido creo que lo ambiental está lleno de contradicciones, pero que para mí no tienen una connotación negativa. O sea, creo que lo ambiental siempre nos obliga a tener que incomodarnos, tanto en lo que comemos, en lo que nos vestimos, también en lo que usamos, en nuestros consumos, como por ejemplo lo que tiene que ver con las redes sociales. Al fin y al cabo, las redes sociales, el problema que tienen al igual que todo lo que hacemos igual, es que es un consumo de energía que hoy en día sigue siendo a base de combustible fósil, o sea, lo que tiene que cambiar, por eso digo que, digamos, por más que uno, creo que hay una falsa tensión entre acciones individuales y exigir un cambio estructural, o sea, para mí tienen que ser ambas, porque me parece que quedarse en una y no en la otra es un poco la cómoda, ¿no? Como decir, bueno, yo, no sé, cambio mi dieta alimentaria, pero me quedo ahí y no vamos a solucionar todo solamente por una acción individual, pero a su vez exigir un cambio sistémico sin cambiar absolutamente nada de nuestra forma cultural de consumo, por ejemplo, también es un poco quedarse la cómoda si tenés el privilegio de hacerlo. Creo que con las redes sociales es un poco lo mismo y es poner en tensión justamente nuestros consumos para poder demandar algo que sea distinto. Ahora, lo que tiene que cambiar es en realidad algo mucho más estructural que tiene que ver con, bueno, de dónde viene la energía que hoy en día estamos consumiendo. Hoy en día de combustibles fósiles todavía, o sea, de algo muy contaminante que es, bueno, la mayor razón por la que
básicamente estamos viviendo la crisis climática que estamos viviendo, porque el sector energético es como el sector más contaminante. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y eso es un poco la exigencia que tiene que ir. Buenísimo. Bueno, tengo pie para otra pregunta que tiene que ver con si está bien, o sea, cómo sienten ustedes ciertas estigmatizaciones que se están dando con respecto a luchas como esta, ya sea desde Jóvenes por el Clima por ser jóvenes o activistas en otros países del mundo que se los estigmatiza de terroristas. Acá, incluso en Argentina y en varios países de Latinoamérica, muchas veces son estigmatizados. ¿Cómo ustedes viven este tipo de situaciones que se dan y qué se puede hacer para revertirlo? Sí, eso es tremendo, o sea, para que se den una idea, Latinoamérica y Caribe es de las regiones más peligrosas para ser defensor o defensor ambiental. Mueren más de 200 pico de personas al año solamente por proteger al ambiente. Suele pasar más en países como Colombia o Brasil, donde hay una violencia mucho más grande, y sobre todo en lugares que no tienen que ver con, bueno, gente que vive en una urbe, sino gente que vive de repente en el Amazonas, ¿no? Donde, entre muchas, demasiadas comillas, es tierra de nadie y por ende nadie controla y por ende todo pasa ahí. Pero bueno, es un problemón que hay y justamente lo que decís, ¿no? O sea, y esto pasa desde en Filipinas, también pasa en Polonia, pasa en Brasil, o sea, pasa en realmente todos los lugares y creo que justamente tiene que ver con esto que hablábamos de que al fin y al cabo, cuando vos estás hablando de crisis climática, estás planteando un problemón que requiere un cambio tan estructural que te estás enfrentando contra un montón de intereses también. No es solamente, por más que a veces suene, al fin y al cabo lo que estás exigiendo es un futuro habitable, entonces es tan, si quiere decir, es simple o ingenuo que a veces nos quedamos como con esa sensación que a veces está, de hecho está buena porque nos ayuda a poder avanzar con más espalda, pero al fin y al cabo lo que estás diciendo es que, bueno, tiene que cambiar todo, que hay personas, hay empresas o personas que tienen que cambiar su forma de ganar plata, ¿no? Básicamente, las petroleras no les queda mucho. Y eso es muy fuerte de decir porque tienen mucho poder, y eso es una realidad. Y me parece que hay ahí, ¿no? Una relación. O sea, Berta Cáceres, por ejemplo, que es una lideresa muy importante de Honduras, falleció y se comprobó en un juicio que las que la mataron fueron de la empresa que ella estaba denunciando. Y eso pasa todo el tiempo. Ok, y ustedes como jóvenes por el clima, ¿qué cuidados consideran que hay que tomar a la hora de comunicar estas cuestiones que muchas veces son cuestiones que ocurren muy rápido? Se me ocurre un ejemplo cuando fueron los incendios en el Amazonas, que Leonardo DiCaprio rápidamente publica una foto de unos incendios que no corresponden a los incendios que estaban ocurriendo concretamente. Entonces eso le trajo cierta deslegitimidad. O sea, obviamente el reclamo tenía legitimidad, pero provocó una falla en su comunicación que le costó algo. ¿Usted cómo recomiendan a las organizaciones comunicar a la hora de que justamente ocurre algo que es muy repentino, que es urgente, que se necesita ayuda urgente? ¿Cuáles serían tus consejos? Yo creo que al fin y al cabo la crisis climática es un error de comunicación. O sea, creo que por mucho tiempo se comunicó la crisis climática desde una perspectiva o muy técnica, o sea, muy desde esto que hablábamos, ¿no? 1 grado, 2 grados, proyecciones, en 100 años va a pasar esto, que es gran parte de lo que pasa y gran parte de lo que hay que comunicar, pero creo que es un error porque al fin y al cabo, y digamos, esto está estudiando a nivel neurociencia, a nivel biológica, a nivel evolución, ¿no? Porque yo me levanto un día y lo estoy pensando, sino que decidimos de una manera mucho más emocional. O sea, si yo te digo un montón de datos, te los olvidás posiblemente al minuto, o la mayoría de las personas. En cambio, si yo te cuento la historia, no sé, de Juan, que le pasó esto de los incendios, y te digo, y como Juan hay 200 personas más, hay 1 millón de personas más, me parece que es una forma mucho más efectiva de contar, ¿no? Y siempre como derribando este mito que yo lo repito y lo repito, de que la crisis climática no es un oso polar, o sea, que la crisis climática trata de bajarlo a la cotidianidad, por ejemplo, relacionado con la pandemia. O sea, si bien, digamos, de la pandemia hay dos versiones, una que tiene más consenso, que tiene que ver con que saltó un murciélago, un huésped intermedio y después a un humano, y que eso tiene que ver con la deforestación, con la intervención de ecosistemas y demás. Y hay otra de que se filtró del laboratorio de Wuhan, no nos vamos a poner acá a hablar cuál pensamos que es porque no es nuestro lugar, pero más allá de esto, sí está comprobado, digamos, la OMS y el PNUMA, que es la Agencia de Naciones Unidas de Cambio Climático, hablan justamente de que la mayoría de los virus emergentes zoonóticos, o sea, de las enfermedades últimamente, son causados por
la zoonosis y la destrucción de ecosistemas, o sea, por nuestra relación con la naturaleza, básicamente. Entonces, si queremos evitar más pandemias, tenemos que necesariamente cambiar nuestra forma de producir y de consumir. Bueno, me parece mucho más efectivo hablar de la pandemia que hablar de cosas que parecen lejanas, ¿no? Porque si no parece que la crisis climática es lejana en tiempo y en espacio. Sí, sí, totalmente. Bueno, la verdad que estuve haciendo muchas preguntas y quería aprovechar para ver si había alguna pregunta en el escenario. Así que voy a aprovechar para ver si hay alguna pregunta o si alguien del público tiene alguna pregunta. Dale. A ver, por ahora no hay preguntas, ¿no? Si alguien tiene una pregunta para Nikki. Si alguien tiene una pregunta para Nikki es ahora. A ver. Acá hay una pregunta. Sí, si querés, lee la voz. Si querés. Dale. Bueno, acá Javier nos pregunta por qué en Colombia están pendientes de inicios proyectos de petróleo mediante el fracking y cómo vivimos esa experiencia en Argentina y cómo se movilizaron ustedes. Bueno, acá en Argentina tenemos a Vaca Muerta, que ya el nombre lo dice todo. Cómo se movilizaron, ahí tiene que ver más con las asambleas territoriales que viven cerca del lugar, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablábamos antes de la transición energética, que tiene que transicionar de combustible fósil, como es el fracking, a, bueno, otro tipo de energías que sean más limpias. Es un poco el desafío que tenemos porque no es nada simple. Ok, y acá Julio César Gutiérrez nos pregunta si de alguna manera apoyan a las ONGs en otros países de Latinoamérica. Sí, bueno, Jóvenes por el Clima es parte del movimiento global de Friday for Future, ¿no? De este movimiento que justamente creó Greta, que está en absolutamente casi todos los países y en Latinoamérica también. O sea, yo trabajo mucho lo que tiene que ver con la pata internacional porque al fin y al cabo la crisis climática es un problema global y además porque en Latinoamérica hay grupos y personas increíbles, pero que muchas veces son mucho menos escuchadas que justamente movimientos ONGs del norte global, y eso pasaba muchísimo. Cuando fui a la COP, que es la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, me sorprendió la poca cantidad de gente que había de Latinoamérica, y había 30 de Alemania, y yo era casi de las únicas de Argentina y de Latinoamérica. Entonces, creo que es importante también que nuestra región empiece a tener, esté más unida también en estos temas, porque los problemas que tenemos además son muy similares. Ok. Bueno, acá hay una pregunta de Florencia Carvajal que dice, ¿qué pensás, Nikki, de las luchas feministas y ambientalistas si deberían estar unidas? Sí, creo que de hecho lo están, o sea, creo que hay un paralelismo súper interesante entre el feminismo y lo ambiental, porque al fin y al cabo ambas luchas denuncian un mismo sistema de opresión y que hay un paralelismo muy interesante en cuanto al sentirnos dueños de, y que por ende podemos hacer lo que queramos. Y pasa mucho con el cuerpo de la mujer o con las feminidades, y también pasa mucho con nuestra relación con la naturaleza. Me parece que ahí hay una relación interesante y que además en general son mucho las mujeres las que ponen el cuerpo en cuanto a las luchas ambientales. Y creo que no es casualidad, digamos, creo que sobre todo en los movimientos, en los movimientos juveniles, justamente somos una generación que nació con la lucha feminista, digamos que en nuestras primeras marchas en general, de la mayoría de nosotras tuvo que ver con algo que tiene que ver con feminismo, y después nos empezó a involucrar lo ambiental, entonces creo que es algo que se relaciona mucho, un montón. Ahí aprovecho yo para meter una pregunta porque sé la respuesta, pero me sorprendió mucho cuando lo escuché. ¿Cuál fue la primera marcha que fuiste? ¿Cuántos años tenías? No, era muy chiquita. Fue en 8M, que me tuvo que llevar mamá porque yo tuve una hermana más grande. Yo tengo como un pollo acá. Pollo no, pues No no te como preocupes. pollo, pero como le queramos decir, no sé, un tofu. Bueno, y me tuvo que llevar mi mamá, porque claro, yo era muy chiquita y mi hermana iba con sus amigas y yo todavía no podía.
Así que bueno, sí, era muy chiquita. Bueno, vamos con hay muchas preguntas ahora, vamos a intentar contestarlas todas. Acá hay una de Rama Pinto que nos pregunta por qué no hay una verdadera política de reciclaje de plásticos. Esto depende muchísimo, ni siquiera del país, depende en general mucho de cada localidad. Y lo que pasa mucho yo creo es que no terminamos de comprender el impacto, digamos, uno consume, lo tira, digamos, ya decirle basura de por sí es un error, porque hay un montón de cosas de las que tiramos que pueden o hacerse compost, o sea, volver a la tierra básicamente, o reciclarse y transformarse en otra cosa. Creo que nos falta mucho hacer ese clic, ¿no? De entender como, bueno, qué es lo que pasa después y valorizar también el trabajo que están haciendo los recicladores y recicladoras urbanos, que hacen un trabajo increíble y que hacen que no, básicamente no haya basura en todos lados, una crisis de basura impresionante. O sea, hay mucha basura que todavía no tenemos dónde poner y también es un gran problema para la crisis climática y creo que por qué no hay es porque tienen que reconocerse más al trabajo que están haciendo estas personas y ver cómo pensarlo a nivel estructural. Sí, muchas veces, la gente lo suele pensar al revés, como que el cuidado del medio ambiente genera, está como el falso mito de que el cuidado del medio ambiente genera menos trabajo, cuando en realidad genera mucho más porque implica un montón de esfuerzo. O sea, si realmente habría una política ambiental, estaríamos hablando de cientos de miles de puestos nuevos de trabajo. Bueno, eso es mucho la narrativa y que está bueno que tiene Biden, ¿no? Biden, en vez de decir la crisis climática es un costo, que muchas veces siempre parece que, bueno, para solucionar la crisis climática hay que hacer algo que es malo, hay que cambiar algo para mal, cuando en realidad también es lo que decías vos, ¿no? Como millones de trabajos que se crean, nuevos sectores que se crean, nuevas industrias, o sea, es como cambiar el foco en lo que lo vemos y es interesante, o sea, que lo diga hasta Biden, que digamos es, bueno, presidente de Estados Unidos, uno de los mayores responsables, ¿no? Ok, acá vuelven a preguntar porque se quedaron con la duda de cómo encontrar un equilibrio entre el consumo de ropa, tecnología, alimentos y el cuidado del medio ambiente. Creo que el equilibrio está en estar informados. O sea, yo pienso que si tenés información, después puedes tomar una mejor decisión. Y en ese sentido creo que informarse es siempre el primer paso para empezar a hacer algo, porque después vas a hacer lo imposible para que cambie. O sea, si entendés realmente lo que estamos viviendo, lo haces, no te importa. Y con respecto a la moda, es súper interesante, porque por ejemplo hay un dato de la ONU que a mí me impresiona mucho, que es que para hacer un gin, en general promedio, se necesita la misma cantidad de litros de agua que lo que toma una persona en 7 años. ¿Y cuántos jeans nos compramos que nunca usamos y cuánta gente hay que no tiene acceso al agua? ¿No? Es como un flash pensar en esto y creo que al fin y al cabo tiene que ver con lo mismo, o sea, tiene que ver con replantearnos absolutamente todo y que la próxima vez cuando nos vamos a comprar un jean, sea así, si bien así no vamos a solucionar la crisis climática, me parece que sí es un gran paso y que además se expande con los demás. Buenísimo. Acá William Hernández pregunta por acciones innovadoras para acercar justamente a esos ciudadanos normales a cómo aportar o cómo cambiar su comportamiento para reducir la huella de carbono. Acciones innovadoras y que es complejo. O sea, creo que es lo que estamos hablando. O sea, acciones a nivel individual sobran. Yo siempre pienso que no hay que olvidarse de que el cambio es colectivo, o sea, de que la salida es colectiva. Cambios que se pueden hacer de nuevo. O sea, el IPCC, por ejemplo, que es el grupo de expertos de cambio climático, o sea, los científicos más reconocidos, hablan de que sí o sí lo que hay que hacer es reducir el consumo de carne. No al 100%, o sea, digamos, desde un lado moral, yo lo comparto, digamos, yo soy vegetariana, vegana, etcétera, más allá de sacando digamos, lo moral, a nivel cambio climático hay que reducirlo. Hay 8 diferentes dietas que se pueden utilizar. Bueno, eso es una de las cosas que podemos empezar a hacer, ¿no? Cada uno a su ritmo, entiendo que es algo cultural muy fuerte también y que no todos tienen el privilegio de poder hacerlo. Pero eso es un gran paso. Después, básicamente para mí es algo de bajar un poco el hiperconsumo, ¿no? Como el comprarnos absolutamente todo cuando a veces no lo necesitamos. Eso es un gran paso. Pero después creo que tiene que ver con informarse y poder pensar proyectos para su comunidad más cercana, ¿no? Y ya eso sea su familia, que sea su escuela, sea su trabajo, bueno, cualquier ámbito, ¿no? Pensar como qué puede cambiar de ahí para que justamente no empeore la situación que estamos viviendo.
Genial. Bueno, sigo con las preguntas, Niki, hay muchas preguntas. Dale, al final cayeron. Cayeron muchas preguntas. Esta pregunta me parece súper interesante, que es de Marcos Santiago Casanovas, que pregunta si hay propuestas para fomentar el cuidado, o sea, si ustedes desde jóvenes tienen propuestas para fomentar el cuidado del medio ambiente en empresas y ONG. No algo en específico, o sea, sí trabajamos, no, digamos, no hay una propuesta en específico, creo que se trata de que justamente cada empresa o ONG pueda pueda hacerlo, básicamente, o sea, por ejemplo, pueda ser carbono neutral, que eso es un gran paso para sobre todo las empresas grandes. Un gran tema con las empresas tiene que ver con el plástico también, pero no hay algo puntual, digamos. Perfecto. Acá Javier Irenarco Pinzón pregunta algo un poco técnico, que habla sobre el e-waste, sobre lo que serían los desechos de equipo electrónico y de cómputo, de cómo estamos nosotros a nivel regional con ese tema y su mitigación. Sí, bueno, es un poco lo que estábamos hablando. En general, Latinoamérica está un poco más atrasada, ¿no? En todo lo que tiene que ver con eso. Es un tema muy específico que no es que lo trabaje puntualmente, pero es un tema, sobre todo porque es más, digamos, no se puede reciclar. De hecho, es complejo hasta la hora de dónde tirar una batería, porque, bueno, es todo un tema, pero bueno, hay que investigarlo bien. No quiero decir cosas que no estoy tan en tema. Ok, ok. Eh, acá preguntan nuevamente por, o sea, por las alianzas que tienen otros países, o sea, por ahí, no sé si querés como comentar un poco mejor cómo funciona Fridays for the Future a nivel regional, quieren saber en qué países están presentes, así que bueno. Bueno, Friday for Future está, si entran a la página igual está, pero está en Latinoamérica, en todos los países, o sea, está en Chile, está en Uruguay, está en Colombia, está en Perú, está en Venezuela, está en Brasil, y más allá de eso, de hecho hay una idea, ahora se está haciendo como una cumbre regional de juventud que se llama, es la RCOI, se llama, y estamos pensando también en hacer un evento posiblemente en Buenos Aires el año que viene, si la pandemia nos lo permite, justamente de la juventud, que si siguen a Jóvenes por el Clima o a mí en redes sociales, van a poder ver más información. Pero digamos, realmente están todos los países, así que me podría poner a poner uno por uno, pero están todos. Sí, y también, o sea, resaltar que, bueno, por ejemplo, Jóvenes por el Clima en este caso, o sea, no es que solamente funcionan en Argentina y están en la capital de Argentina, sino que Claro, tiene un alcance federal y, bueno, esa es una de las características también de uno de los grandes logros, porque muchas veces las acciones concretas se total. quedan en los centros urbanos. Eh, Acá hay una pregunta también que es muy técnica y hay mucho debate, que tiene que ver justamente con el dilema entre central nuclear versus paneles solares. No sé si querés dar tu opinión al respecto. Qué específico todo. Bueno, todo eso tiene que ver con las posibles transiciones energéticas que estábamos hablando. Lo que tiene que ver con la energía nuclear es muy criticada porque básicamente o sea, por un lado no genera emisiones, o sea, no causa cambio climático, pero es contaminante en otros sentidos, o sea, deja muchos residuos, por ejemplo, puede llevar a desastres, o sea, es muy discutida y todavía no se encontró una forma de que se pueda llevar a cabo sin que tenga tantas posibles efectos malos, nocivos, que no tengan que ver con cambio climático, pero que tengan que ver con otras cosas igual de graves. Eso es un poco, ¿no? O sea, por eso es tan controversial. Sí, sí, y que creo también, o sea, doy mi humilde opinión, pero creo que Fukushima, si en Japón no pudieron cumplir los estándares de seguridad de una planta nuclear, y cómo estamos el resto de los países, ¿no? Ante alguna situación, ante alguna catástrofe natural que la pueda poner en riesgo, justamente. Total. Eh, y también agrego que es muy poca la energía nuclear que se puede producir a nivel global. No me acuerdo si era el 5%, no me acuerdo bien el número. Eh, bueno, acá Maximiliano pregunta por políticas públicas en residuo y reciclaje inclusivo. Si conoces ejemplos, me imagino. Sí, bueno, de hecho, ahora en Argentina se está por presentar la ley de envases, que justamente lo que hace es reconocer a estos recicladores y recicladoras urbanas y darles más herramientas para que hagan lo que hagan, que ya lo hacen increíble, pero justamente con un trabajo mucho más digno y con más herramientas para poder hacerlo. Eso es un gran paso que ojalá que demos pronto acá en Argentina.
Y después tiene que ver con la no quema de residuos, que eso genera Oh, emisiones. ok. Acá Carolina Ortiz pregunta sobre si tiene alguna estrategia para el fomento de la agricultura urbana y la participación activa de los jóvenes en este proceso. Sí, bueno, eso tiene que ver con las huertas urbanas, que es un re tema que todavía está poco explotado. Nosotros trabajamos en ese sentido mucho con la UTT, acá en Argentina, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que trabaja con una agricultura que sea mucho más, con menos agroquímicos, que sea mucho más directa, que sea justa también para estos trabajadores y trabajadoras. Y eso es un re tema, ¿no? Las huertas urbanas, pero todavía no está como muy explotado. Ok, perfecto. Bueno, ahí ahora sí creo que nos quedamos sin preguntas. A mí me queda curiosidad con una sola pregunta. Es casi curiosidad personal, pero bueno, quiero saber cuál es la opinión de Jóvenes por el Clima con esto que se llama el Green New Deal, que bueno, es como desde Estados Unidos se fomenta como si fuera el New Deal, que en su momento post Segunda Guerra Mundial fue el proyecto para reconstruir Europa. El Green New Deal viene a ser el proyecto a nivel mundial para reconstruir un mundo más sustentable. Sí, bueno, el Green New Deal creo que, digamos, es un proyecto súper ambicioso. Tiene que ver con, al fin y al cabo, la transición energética y la responsabilidad que tiene Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos es el mayor emisor histórico de estos gases contaminantes que causaron la crisis climática y tiene que hacerse responsable de eso. O sea, hoy en día Estados Unidos no tiene la misma responsabilidad, por ejemplo, de Argentina y tiene que hacer cambios que sean mucho más drásticos, porque, por ejemplo, digamos, los planes que tiene Biden, si bien, digamos, de pasar a Trump a Biden, hay un abismo impresionante y es increíble el cambio que hay, pero el Green New Deal apuesta por aún más, ¿no? Y te dice, por ejemplo, habla de esta simetría entre norte y sur. Cuando Biden, por ejemplo, habla de, bueno, vamos a tener todos autos eléctricos, sí, claro, esos autos eléctricos se van a hacer por la explotación de justamente esos minerales en el sur, pagando poco, ¿no? Entonces, como que un poco lo que trata el Green New Deal es romper con las lógicas mucho más profundas, si se quiere decir, y plantear esta transición, eh, que eso, el Green New Deal no es que es un proyecto de ley, sino que es más una idea de país, que justamente es tan ambiciosa que directamente, o sea, se la acusa de cualquier, no sé, cualquier cosa que se puedan imaginar, se la acusan, o sea, es comunista, es no sé qué, o sea, es cualquier cosa, con tal de deslegitimar como un proyecto que al fin y al cabo habla de esta transición que tiene que suceder, ¿no? Bueno, buenísimo. Sigue habiendo preguntas también bastante específicas, pero bueno, a mí un poco lo que me interesa que se lleve la audiencia es que obviamente podamos haber escuchado a Nikki, que nos pueda haber comentado y hablado un montón sobre esta relación entre la tecnología, el medio ambiente, qué es lo que se puede hacer, y también la invitación, Nikki, a si querés volver a comentar en dónde te podemos seguir, dónde estás, para justamente seguir haciéndote estas preguntas y poder involucrarnos y que otras organizaciones se involucren con vos en las causas que tienen y que, bueno, que puedan amplificar también su mensaje. Re. En Instagram es @jóvenes por el clima, comparte la misma A, y el mío es @Nikki Becker con I latina y Becker que es CK. Y en Twitter el de Jóvenes por el Clima es Jóvenes por el Clima, o sea, lo mismo. Y el mío es Nikki Becker, así que así nos pueden encontrar tanto a Jóvenes por el Clima o a mí y seguir en contacto para, bueno, lo que decías vos, Maxi, más información que a veces falta. Bueno, muchísimas gracias, Nikki, por el espacio. Bueno, te estaremos siguiendo ahí en las redes, en tu programa de radio y bueno, ojalá podamos hacer el Eso cambio también. necesario. En Spotify es permitido pisar el pasto y pueden escuchar todos los programas, todas las secciones. Genial, genial, Nikki. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá y bueno, un placer poder haber hecho esta entrevista. A ustedes, muchas gracias por la invitación.